tiene que ver con la unción de Dios y el propósito de Dios para esta unción. En el Antiguo Testamento, la unción era para gente importante. Los sacerdotes, profetas y reyes eran los que recibían su unción. Y hoy, en este tiempo después de Jesús, la unción es para los hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Cristo fue el que abrió esta unción para que fuera alcanzable a todos nosotros, para que podamos nosotros gozar de ella. Y es tan importante nosotros saber que la tenemos, saber que Jesús nos las puede otorgar, porque ese es el poder que tenemos para poder lograr lo que Dios quiere que logremos. A veces te esfuerzas por ser cristiano, a veces quieres lograr cosas en tu vida, que sea tu vida especial, que sea tu vida diferente. Y son deseos que son correctos. Yo creo que Dios puso en nosotros un deseo de superación, una necesidad de cumplir con cosas en nuestra vida que son diferentes según el propósito de cada vida. Y para eso es para lo que Dios nos acompaña con una unción especial. Unción es, no crea que es algo raro, que nos hace temblar. A mí lo que me hace temblar a veces es el café cuando tomo mucho, pero eso no es la unción. La unción es el respaldo de Dios para hacer cosas, ¿no? Y debemos de usarla para todo. Hechos capítulo 10, 38 nos dice cómo es que Jesús hacía milagros. Uno piensa que Jesús hacía milagros porque era el Hijo de Dios. Y sabes, tú también puedes hacer milagros con la unción que tenía Jesús, que Jesús dijo, mayores obras que las que yo hago harán ellos. ¿Cómo es posible? O sea, la obra que no vamos a hacer nunca es la obra de salvación, ¿verdad? Si tú mueres por alguien de nada sirve, a menos de que le salves la vida y va a durar algún tiempo más. Pero nadie puede salvar eternamente más que Jesús. Esa es la gran obra de Jesús. Eso no, pero todo lo demás. Dice Hechos 10:38, te invito a ponerte de pie para leerlo. Y estaba platicando el apóstol, predicando sobre Jesús. Y decía la razón de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la unción, ese es el respaldo y poder donde se muestra el poder de Dios contigo. Y dice el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces, eso es lo que hay que testificar del poder de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta hermosa mañana de alabar, de bendecir tu nombre, de darte ese tiempo, Señor, que necesitamos dártelo, Señor, que es una necesidad de nosotros, de reunirnos, como dice tu palabra, de no dejar de congregarnos, Señor, como algunos tienen por costumbre, sino que venir, Señor, a la iglesia, Señor, y unidos poderte alabar. Gracias por ese gran privilegio que hoy estamos apreciándolo más que antes, Señor. Y te pedimos, Señor, después de haberte alabado, de exaltar tu nombre, de darte las primicias, Señor, de este domingo, de esta semana, también te pedimos, Señor, que nos hables hoy. Háblanos, Señor, sobre nuestra vida, sobre el propósito de ella y el propósito poderoso que tienes tú al estar con nosotros por medio de este respaldo que se llama la unción. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos, tomar asiento y mire, salude al que tiene a un lado. Qué bueno que puede ver a alguien al lado, ¿verdad? Hay alguien que está a tu lado y que no ves y se llama Jesús. Y Jesús dijo, él iba a estar contigo todos los días hasta el fin. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Lo vamos a entregar al mundo, perdiendo nuestro tiempo? ¿O lo vamos a aprovechar con el poder y la unción que Él nos da? Entonces esa es una buena pregunta, ¿no? En el Antiguo Testamento, solo la gente importante. ¿Cuánta gente importante hay aquí? ¿Verdad que eres hijo de Dios? Ya deja de estar hablando de ti mal. Ay, no puedo. Ay, no sirvo. Ay, qué fea estoy. Ay, qué esto. Ay, qué lo otro. Usted es hermoso.
¿verdad? Cuando esté enfrente del espejo, acuérdese de ese pasaje de Apocalipsis y ore al Señor y diga, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Todopoderoso, pero viéndote en el espejo tú. Qué bonito que podamos apreciar lo que Dios quiere hacer en ti. Qué bonito que podamos estar conscientes de que Jesús está contigo. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Esa es la pregunta que le hicieron a los jóvenes el viernes, ¿verdad? Y es la misma pregunta que yo digo, ¿qué vas a hacer con la unción que Dios te dio? La gente importante en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento las cosas que pasaban allá, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es como un ejemplo para que nosotros podamos visualizar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas espiritualmente. O sea que si el tabernáculo antes, si la casa de Dios era antes una casa física, y la presencia de Dios representada en el arca era algo físico, y se separaba de lo demás con un velo, todo eso representa lo espiritual, lo que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Hoy nosotros somos el templo de Dios. Y hoy está la presencia de Dios en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y qué triste que a muchos no se le nota, porque está tan adentro en el espíritu que la gente por fuera se ve igual. Hace las mismas cosas, sigue la misma vida como si no tuviera a Jesús. Habla igual, hace cosas que tal vez no debería. Y ahí traen a Jesús y Jesús está encerrado. Entonces, qué bonito poder sacarlo al alma y que cambie tu pensamiento, tu voluntad, tus sentimientos, que puedas perdonar. Eso es un milagro que se hace con la unción de Jesús. Que puedas cambiar de costumbres y empezar a venir a la iglesia, empezar a buscar la manera de servir a Dios. Eso es algo que se tiene que notar. En el Antiguo Testamento, cuando se ungía a un sacerdote, se notaba, su vida cambiaba. Cuando se ungía a un profeta, su vida cambiaba y empezaban a servir a Dios. Cuando se ungía a una persona común y corriente, como rey, su vida cambiaba. Y desde ahí empezaba el Espíritu Santo a estar con ellos y hacían unas actividades que tienen que ver con el propósito de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama unción de Dios y su propósito. Y la unción de estos tres personajes o tres tipos de personas, sacerdotes, profetas y reyes, se llevaba a cabo más o menos así. Y la razón de las tres unciones eran para cuidar al pueblo, para acercarlo a Dios, para edificarlo, para acercar al pueblo con Dios o para acercar a Dios con el pueblo. Eso es lo que hacía un sacerdote. Acercaba al pueblo con Dios, un profeta acercaba a Dios con el pueblo, y un rey cuidaba al pueblo y lo edificaba. Y qué bonito que el poder de Dios esté con el rey, ¿no? Entonces, el punto número 1 es la unción de los sacerdotes, profetas y reyes. Y como primer ejemplo tenemos la unción de los sacerdotes. En Levíticos capítulo 8, versículo 10, Dios le dijo a Moisés quién iba a servirle a él y con qué iban a servirle. ¿Sabes? A veces me dicen, pastor, compré un carro nuevo y quiero ungirlo, ¿verdad? Y quiero que ores por él. Quiero que ores por mi casa. Y lo que les pregunto casi siempre es, ¿y de quién es este carro? No, pues es mío, dice. Le digo, ni tuyo es, lo debes todo, nomás diste el enganche, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de decir? La respuesta correcta es de Dios, ¿verdad? Y la oración no es para que el carro vuele, ¿verdad? La oración es para que sea consagrado y apartado para la obra de Dios. Que lo vas a usar para el trabajo, para ir a la escuela, para diferentes cosas, no importa. Eso es lo que Dios te mandó a hacer. Hazlo con unción. Hazlo con respaldo de Dios. Lo que hagas tiene que ser con unción. Y los sacerdotes, lo primero que Moisés ungió fue el altar, el tabernáculo, dice, y tomó Moisés el aceite de la unción, un aceite especial, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos.
¿Qué quiere decir? Santificarlos, para apartarlos para Dios. Y derramó el aceite de la unción después, dice, sobre la cabeza de Aarón, como sacerdote de la casa, del templo, como, como el principal, ¿verdad? Por eso en el Salmo 133, después de más de 500 años de esto, todavía dice el Salmo, es como estar juntos es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Y dice que es como el buen óleo que baja sobre la cabeza de Aarón, sobre la barba hasta las vestiduras. ¿Y por qué de Aarón? No está hablando de la persona de Aarón, sino del sacerdote. Como sacerdote, somos transmisores de la unción de Dios. Y tenemos que estar en unidad y en armonía, tanto con Dios como con la gente que quieres bendecir. Entonces tú eres de bendición, tú eres sacerdote también. Y se ungían cosas por mandato de Dios, porque la unción es para santificación, tú eres para ser santo, ¿verdad? Nosotros no creemos que los santos son unos monitos que le ponemos vela. Nosotros creemos que los santos estamos caminando, hablando, haciendo cosas, buenas o malas, pues ya depende de cada santo, ¿verdad? Hay unos que no parecen santos, parece Blue Demon, decía un hermano. Bueno, los jóvenes no me entendieron. Parecen cosas que no debe de ser. Pero bueno, fuera de las cosas que debemos siempre de honrar a Dios con todo lo que tenemos, también los sacerdotes, profetas o reyes, todo es santificado, porque todo es de Dios. Lo que hacemos al santificarlo es reconocer que es de Dios, apartarlo para Dios, empezar a ser diferentes. Y esa santidad tiene que ver con el propósito de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios. Levítico 8, 22 dice que después hizo que trajeran otro carnero. Fíjate bien, todo tiene que ver con Cristo. Este carnero era para consagrar. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Esto es algo significativo. Y mientras tenían las manos sobre la cabeza de ese carnero, lo degolló Moisés al carnero. Como diciendo, te voy a pasar toda mi culpa, te voy a pasar todos mis pecados, te voy a pasar todo por lo que no soy digno yo de servirte. Y en esa meditación, cuando tenían las manos en ese animalito inocente, Moisés degüella al carnero y pone la sangre sobre el lóbulo de la oreja, sobre donde se ponen las mujeres los aretes, ¿no? También se lo pone sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Hizo acercarse, dice el 24, luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre de ese cordero sobre el lóbulo de sus orejas derechas de los hijos de Aarón, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de los pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Por qué? Porque la sangre en el lóbulo de la oreja significa escucha a Dios. Y ese Shema, o sea, esa palabra escucha en el hebreo Shema, no es como el escucha que nosotros conocemos. Para muchos de nosotros escuchar significa pues oír, nada más. Pero para los hebreos significa atender y hacer. O sea, no hay la manera de desobedecer. Cuando Dios habla, cuando Dios te dice algo, es algo que se tiene que hacer, no se discute ni se piensa. Entonces no es como que escucha para ver si te parece, sino es una escucha de aquel que da las órdenes, de aquel amo por el cual yo vivo y tengo que hacer lo que él me dice. Y entonces la sangre en el pulgar derecho tiene que ver con las cosas que haces, con las cosas que tocas, con tu trabajo. Cuando tú abrazas a alguien o cuando tú golpeas a alguien, tienes que estar consciente que son actos que necesitan ser guiados por Dios. Para que tú seas las manos de Dios, tienes que tener el amor de Dios, tienes que tener el perdón de Dios, tienes que usar las cosas de Dios, como decía el hermano que pasó. Tienes que darle a Dios lo que es de Dios, ¿no?
Y la sangre en el pie derecho es tu caminar en tu vida. El efecto de esta unción aplicada en ti, junto con el entender del sacrificio, porque sin sacrificio no hay entrada a la presencia de Dios. Pero entrando a la presencia de Dios y obteniendo los beneficios de estar con Dios, yo tengo la responsabilidad de que mi tiempo, mi mayordomía completa es tiempo, tesoros y talentos, todo ponerlo a manos de Dios y consagrarlo en una unción especial, donde yo voy a ser el responsable de administrar todo eso. El efecto de la unción aplicada cumple el propósito de Dios y afectará tu vida entera. Por eso el sacrificio y la sangre de Jesús afectaban todo lo que tenía que ver con el hacer de los sacerdotes. El aceite, la sangre, están muy relacionados con el poder y el propósito. Entonces Levítico 8:30 dice, fíjate bien cómo va en aumento. Dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción otra vez y de la sangre que estaba sobre el altar, que había derramado sobre el altar de ese carnero, y roció sobre Aarón y sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Y con él santificó a Aarón, a sus vestiduras, a sus hijos y a sus vestiduras de sus hijos con él. Todo yo, al final, no nada más lo que hago, lo que oigo, lo que camino, todo yo va a ser santificado para Dios. Pero Dios empieza a crecer en ti. Y así debe de ser. En el caso de la unción para el profeta tenemos varios ejemplos. Uno de ellos cuenta cómo Elías iba pasando y recibió de Dios que el que iba a sucederlo, a seguir en el trabajo que llevaba Eliseo, Elías como profeta era Eliseo. Pero Eliseo estaba trabajando en otra cosa y dice que tenía 12 yuntas de bueyes arando delante de él y él iba en la última. Y cuando pasa Elías al lado de él, le avienta esa capa que traía Elías de profeta. Eliseo entendió perfectamente que el Señor lo estaba llamando, que el Señor lo estaba ungiendo. Y entonces dejó su trabajo. Antes de dejarlo hizo algo que yo creo que Eliseo a lo mejor era de Monterrey, no sé. Dice que agarró los bueyes, los mató y con la yunta, con el yugo, de la madera del yugo, hizo una leñita y hizo una carnita asada, ¿no? Invitó a muchos. Es motivo de gozo cuando Dios te llama. Muchos toman el llamado de Dios y no funciona eso, ¿eh? Pero muchos dicen, no, pues yo no lo hago aquí. Me corrieron de la escuela por burro, en el trabajo no me dejan hacer nada, no me sale nada bien, pues me voy a meter de pastor. Y sabes qué, una vez prediqué, Dios llama a la gente ocupada, no llama a los que de a tiro no la hicieron en otra cosa y bueno, es que se metan de pastor. Fíjate que no. Dios llama a la gente y le dice, deja tus redes. A mí me dijo, deja tus redes y sígueme. Yo hacía redes de networks, o sea, telecomunicaciones y computadoras, redes locales, ¿verdad? Pues hay redes nuevas que tienes que dejar. Y bueno, si Dios te llamó a ser pastor, pues no puedes hacer otra cosa mejor más que responder. Pero ahí donde estás tú y lo que haces, aún como padre, aún como esposo, aún como trabajador, como estudiante, lo que haces, hazlo con unción y te va a resultar. Y va a ser una bendición. Eliseo dejó todo y siguió a Elías. Y lo seguía tanto, le servía tanto y le era tan fiel que el Señor le permitió tener una doble porción de la unción que tenía Eliseo. Si nosotros vemos la historia, Elías lo probaba y le decía, voy a Jericó, quédate tú aquí. Y Eliseo le decía, no me quedo nada, yo voy contigo. Y donde quiera que iba Eliseo. Y al último le reveló, el Señor me dijo que fuera al Jordán. Quédate aquí. Dice, que quédate ni que nada. Bueno, él decía de otra manera más elegante como profeta. Vive el Señor que no te dejaré. ¿Verdad? Pero se oye bien Reina Valera. En la versión David habla hoy, dice, mangos que te dejo, me voy contigo. Perdonen, hermanos, ahí la versión tan actualizada. Pero le dijo al final, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué le pides a Dios? Ya me voy.
No va a ir con el Señor. Era profeta, él sabía. Dice, quiero una doble porción de lo que tú tienes del Espíritu de Dios. Dicen, pues que esa cosa está difícil. Pero bueno, si tú me ves cuando el Señor me lleve, entonces te lo va a permitir. Y como estaba fiel, como lo seguía, como estaba en la unción, como estaba en el trabajo que Dios le había llamado, entonces fue bendecido. A veces queremos ser bendecidos nada más por, Señor, bendíceme, Padre, pues aquí estoy, tengo hambre. Y abre la boca. Ahorita me cae algo, a lo mejor de maná que se quedó volando. No, tienes que trabajar con unción y buscarlo. Y Elías no podía deshacerse de Eliseo porque estaba trabajando para él. Estaba sirviendo a Elías. Y así servía a Dios. Y entonces Dios le dijo, ahora me vas a servir a mí. Y le dio esa unción. De repente vino un remolino, un carro de fuego descendió. Elías se subió al carro de fuego y el Señor lo tomó. Y Eliseo andaba todo así, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, qué elegante, ¿verdad? Para asustarse. ¿Cuántos se asustan así? Pero Eliseo se estaban llevando a su maestro, me lo van a quitar. Y hay otros que están orando, ay Señor, ojalá que este pastor pues no se va, como los pastores no tienen así un tiempo, así como el presidente que dura 4 años y luego vemos. No, el pastor ahí, pues llévatelo Señor, como Elías. ¿Verdad? Unos quieren que sea. Y dicen, no, pues lo que pasa es que el Señor me mandó a predicarle a las naciones. Pues sí, pues empieza sirviendo al pastor, hombre. Empieza sirviendo al líder de CFC. Se quejan con el líder de CFC. O no van a ninguna CFC porque pues cae gordo. Pues ¿cómo vas a seguir adelante? Eso no es bíblico. Pero tienes que empezar sirviendo a Dios siendo humilde. Y entonces, ¿cuándo me subes, pastor? No, hombre, ese no es trabajo mío, ese es el Señor. ¿Quién te lo dio? Pues Dios. Y al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. No, no es cierto. Ya me resbalé. Así decía un dicho de antes, ¿verdad? Pero bueno, nunca dejó de seguir Elías. Y por su fe y por su perseverancia de servicio a Dios, entonces Dios le permitió. Y eso está, cuando fue llamado está en Primera Reyes 19, pero hasta después, otro libro después, en Segunda Reyes, en capítulo 2, ahí te das cuenta de cómo Dios bendijo a Eliseo por ser fiel a Elías y recibió una doble porción de la unción, ¿no? Después lo leen en la casa. Pero como ejemplo de la unción también tenemos la unción de sacerdotes, ya la vimos, de profetas, vimos un ejemplo, y de reyes. Por ejemplo, tenemos 2 reyes, los más famosos, reyes de todo Israel, que fue Saúl y fue David. Saúl, ¿qué andaba haciendo? Ya ando buscando que el Señor me unja, porque dicen que por aquí anda Samuel y anda ungiendo a la raza, a ver quién le toca el ser rey. ¿Verdad que no? ¿Sabes qué andaba haciendo Saúl? Andaba buscando unas burras que se escaparon. Y pasó por cerquita de Samuel, buscando burras. ¿Qué anda haciendo? Ando buscando unas burras. Samuel ya le había dicho al Señor, este va a ser rey. Úngelo. Y lo ungió como rey. David, ¿qué andaba haciendo? No, hombre, supe. O sea, me llegó la notificación de que iba a venir Samuel a la casa. Y ahí va a haber la cena. Ahí dejo las ovejas de papá y yo me voy a las... No, David ni estaba en la cena. Samuel había recibido de Dios también, como profeta, la orden de ir ahora a ungir a David. Pero David andaba en las ovejas, apestaba a chivo, no estaba arreglado para la cena. Y el Señor le dijo, aquí nadie cena hasta que no llegue David. David pues es el más chiquillo. ¿Quién va a pelar a David? Ahí lo dejó cuidando el taller, ahí el anciano, a Gadiel. No sé por qué. Acá está. Y estaba Yeshua así hermoso, grandote. Y el Abraham. No. Vamos a esperar al que es. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero aquellos tenían 7.
Estaba más larga aquella predicación. Y entonces llega David y ahí lo unge. Y desde entonces el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que estuvo con él. ¿Y qué logró? Logró matar leones, logró matar osos, Estaba entrenando. Seguía en la presencia de Dios alabando. Pero un día el Señor lo preparó con todo eso para enfrentar a Goliat. Para enfrentar a Saúl sin dañar a Saúl, porque no era tampoco rencoroso. Y esa unción es la que equipa a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, para el trabajo de gobernar, para el trabajo de presentar a Dios, al profeta, para el trabajo de presentar al pueblo a Dios, para todo lo que se necesita hacer para cumplir el propósito de Dios. Entonces el punto número 2 es: Jesús tenía una unción. La unción de Jesús, o sea, Jesús es nuestro ejemplo, no es David, no es Samuel, no es Elías, sino Jesús es nuestro ejemplo. Y como ejemplo tenemos que seguir a Jesús. La unción de Jesús era clara y muchos piensan que Jesús, porque él era el Hijo de Dios, hacía milagros. No, él hacía milagros por lo mismo que tú puedes hacer milagros, porque hay una unción del Espíritu en nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿no te has preguntado por qué los primeros 30 años de la vida de Jesús la Biblia no dice que hizo ningún milagro? Ni siquiera le andaba enseñando a los 12, 13 años a los sacerdotes la ley. No es cierto, la Biblia dice que los sacerdotes y los doctores de la ley se sorprendían de las respuestas que daba ese niño Jesús, ese niño de 12 años, adolescente. Pero no dice que andaba haciendo milagros. Sí, pastor, yo vi que hizo una palomita de lodo y le sopla. Y la palomita voló. Ah, bueno. Mexican movies. Pero eso no es así. La Biblia dice que cuando Él vino a presentarse delante de Juan el Bautista y se bautiza, y dice que también se bautizó en el Espíritu Santo, dice que desde entonces el Espíritu Santo se posó sobre él. Y esa era la señal que Juan el Bautista iba a saber. Aquel en que veas descender el Espíritu y que permanece en él, porque la unción no es nada más derramar aceite. Eso es lo que vemos físicamente, pero la unción es que el Espíritu Santo venga sobre estas personas y permanezca en ellos. Y por esa unción, dice Hechos 10:38, que así fue como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y por esa unción que tenía, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando él oraba por sanidad, cuando él levantaba enfermos, paralíticos, cuando él hacía milagros, resurrecciones, caminaba sobre el agua, todo eso lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Dios tenía el propósito de enviar a Jesús con una misión clara, y la función determinada que tenía está en Lucas 4:18. Cuando el Señor Jesús se abre las Escrituras y dice, esta palabra se cumple hoy en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Todos esos milagros, todas esas sanidades, todos esos beneficios, todas esas cosas de poder, todo lo que Jesús hacía era porque el Señor Jesús, Padre, porque el Señor Padre le había dado el Espíritu. Y el Espíritu del Señor estaba sobre él para eso, para todas esas actividades. Entonces Jesús consuma su obra y Jesús abre el camino de salvación. Esa obra que es la que sí hizo Jesús, la que Jesús la hizo como hombre. Y dice que como hombre sufrió por ti y por mí. Y entonces el domingo pasado predicábamos que cómo se rasgó ese velo y permitió que todos nosotros, porque en realidad el velo era su cuerpo, y cuando se rompe Jesús, cuando se abre Jesús, por su herida somos sanados, somos curados. Los dolores de nosotros y nuestra culpa quedaron sobre él en la cruz. Por eso es que el sacerdote en el Antiguo Testamento ponía sus manos sobre la cabeza del cordero.
Y por esa muerte del cordero significaba, era un símbolo. Obviamente, ningún cordero va a salvar a nadie ni quita pecados. Eso es lo que dice Hebreos. Pero era la señal de que se cumplía en los sacerdotes ese llamado. Jesús aquí lo cumple y abre el camino cuando Él muere en la cruz a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo nos testifica. Cuando alguien el día del amigo lo traes, por más que lo forces a pasar, Él puede pasar y Él puede hablar y puede hacer la oración, pero eso no es recibir a Cristo. Cuando lo hace de corazón, para Dios, entonces es que el Espíritu Santo hizo algo en él y lo trajo. Es por eso que tienes que orar para que el día del amigo, si vas a traer a alguien, que espero que sí, ese alguien esté ya tratado por Jesús, esté ya tratado por el Espíritu Santo. Que el Señor empieza a preparar los corazones y así es como el Espíritu Santo nos puede traer hasta llegar a la presencia del altar y ahí entregar nuestra vida a Jesús y estar en el poder de Jesús, no nada más en un ritual. Porque no es solo para... Después hay una vida que continuar, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando alguien recibe a Cristo, cuídalo porque es el momento más peligroso en el ataque del diablo. El diablo quiere engañarlo, quiere llevárselo, quiere convencerlo. Y le va a mandar familiares, le va a mandar otras religiones, le va a mandar cosas como para criticarlo, para desanimarlo de venir aquí. Y tú tienes que estar orando por él y cuidándolo, porque no es solo ser salvo. Después viene una vida que caminar con el Señor. Vas al lugar santísimo y entras. El Señor abrió el velo para que podamos entrar. Pero ¿para qué somos salvos? Y la respuesta está en el siguiente versículo, en el versículo 39, Hechos 10, 39. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús para hacer todos esos milagros. Y en el 39 dice, y nosotros, tú y yo, MCI, tú que me estás viendo en la transmisión, todos nosotros debemos ser testigos de lo que Jesús hizo cuando Él estaba en la tierra. Por eso es que el punto número 3 tiene que ver con la unción sobre nosotros. Antes era de profetas, reyes, sacerdotes. Vimos que Jesús tuvo la unción y abrió el camino para que nosotros la tengamos. Y hoy la unción es sobre nosotros. La unción está sobre ti. Hoy Dios te unge. Colosenses capítulo 3 nos habla de eso, del comportamiento, de lo que escuchas. Todo el capítulo 3 de Colosenses habla de cómo debe cambiar tu vida. ¿Te acuerdas que el sacerdote era rociado completamente con ese aceite y esa sangre? Porque era el símbolo de que tenían que cambiar completamente. Y toda tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de pensar, toda tu vida debe de ser cambiada completamente por Dios, por la unción, por la santificación que hay en ti. Eso debe afectar tu trabajo, tu estudio, tu presente, tu futuro. Desde hoy y en adelante siempre métete en la unción. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, no me importa a qué te dedicas, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay unos que están siempre haciéndole la barba, ¿cómo se dice? Adulando a su jefe, ¿verdad? Para que lo suba de puesto. Y cuando hay la oportunidad, se abre el puesto y suben a otro. ¿Por qué? Pues porque tú estás buscando. No puedes buscar ser alguien en la iglesia, en el trabajo. Tú no, tú eres cristiano, tú eres de Dios. Tú tienes que darle la gloria y la honra a Dios. Así es de que sé el mejor trabajador, sé el mejor estudiante, sé lo mejor que puedas en todas las cosas, el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor madre, padre. Pero hazlo para el Señor y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. Él es el que te va a llevar a nuevos niveles. Dice, sabiendo que del Señor, fíjate bien, 23, hazlo para el Señor todo. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces tu comportamiento cambia por la sangre de Jesús y por eso funciona tu unción. Porque unos no tienen unción, pues porque no lo ponen a los pies de Jesús. He visto
músicos de conservatorio, músicos que salieron de una escuela especial de música, que tocan, pero excelente, y tú no encuentras una nota mal, ni un tiempo mal, todo excelente, cantan muy bien, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener a The Weeknd aquí cantando? Si no tiene unción. Pero viene el hermanito, que nomás aprendió 3 tonos y de oído, ¿verdad? Y es criticado por todos los que saben. Y viene y se pone a alabar al Señor. Y se pone a entregarle su corazón y se te pone a ti la piel chinita. Y si cierras los ojos empiezas a llorar. Esa es la unción. Ahora, yo no estoy diciendo, no te preocupes, ¿dónde está Yared? No te me vayas a rasgar tus vestiduras. No estoy diciendo que no tenemos que ser excelentes. Tenemos que tener una calidad musical de la mejor. Tenemos que echarle ganas, tenemos que estudiar, tenemos que practicar. Pero no se te olvide el corazón. Porque esas dos cosas, la unción te va a llevar y te va a hacer más excelente que los, según el mundo, excelentes. Entonces, del Señor recibiréis la recompensa. Y es lo mismo para trabajar. Es lo mismo para ser esposo. Es lo mismo para ser padre. Ahora ando en una nueva unción yo de ser abuelo, ¿verdad? Se cansan más los brazos, pero se disfruta más. Porque cuando se porta mal, váyase con su papá, ¿verdad? Eso es una pura dulce. Pero bueno, la sangre del Señor y la unción, el poder, todo eso te convierte en alguien especial. A ti. No hay ungidos especiales. Pues hay muchas iglesias y muchas personas que han oído, yo creo que en otras partes, aquí no. Es que esta persona es el ungido de Dios. Ahí viene el pastor, por favor. Agárrense o siéntense, no se van a caer cuando pase. No. O sea, el pastor no es el que tiene la unción. El que tiene la unción es el Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos somos sacerdotes. Todos somos pueblo de Dios. Todos tenemos la unción del Rey. Somos el pueblo ungido de Dios. 1 Pedro 2:9 dice que ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? No es que seamos sacerdotes de verdad. Real sacerdocio, no. Real es de realeza. No sé cómo dice la versión en inglés. Pero tiene que ver con el Rey. Somos reyes y sacerdotes, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito. ¿Cuál propósito? Para que anunciéis las virtudes, para que hables de Dios, para que des testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, de cómo te ha cambiado, de cómo te ha beneficiado, de cómo tu vida se ha transformado. Eso es lo que Dios quiere, que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Y no necesitas hablar mucho para eso, pero sí necesitas cambiar mucho. Necesitamos ser diferentes. Muchos quieren cumplir con lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, como nos encanta, ¿verdad? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pues, ¿qué beneficio? Él nos salvó, nos amó, nos lavó, pero nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay un trabajo también que hacer para que nosotros demos gloria a Él, porque la unción siempre tiene que ver con dar gloria a Dios, es el propósito de la unción. Y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la razón por la que somos una nación santa, por la que somos un pueblo adquirido por Dios, por la que somos reyes y sacerdotes con el propósito de que seamos profetas. O sea, Él te hizo rey y sacerdote. Y no quiere decir que vas a profetizar. A lo mejor hay una hermanita aquí de repente que profetiza. Y dice el Señor que yo los amo y que esto y que el otro. Eso es una profetisa, es una profecía, pero no es que sea profeta. Nosotros somos llamados a profesar, a predicar. Esa es la voz de Dios que tienes que ser como profeta. Es el trabajo también que es
no nada más ser rey. Y cuando dice ser rey no quiere decir que vas a ser rey en tu trabajo, vamos a hacer todo lo que yo diga. No, vas a ser rey de tu vida, conquístate tú, cambia tu manera de pensar, tu manera de ser. Vas a ser sacerdote, quiere decir, tú entra hasta el lugar santísimo de la presencia de Dios. El Señor Jesús abrió ese camino. Y vas a ser profeta, quiere decir profetiza, o sea, habla de Jesús, de las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En conclusión, quiero decirte que tú tienes esa triple unción. Acuérdate de la gente especial. Ahora tú eres la gente especial. Tal vez nunca pensó Saúl o David, yo voy a llegar a ser rey. A Saúl hasta le daba miedo la idea. Ya después dijo, bueno, pues sí se puede, porque la unción la llevaba. Era la unción de Dios. Acuérdate que ahora tú eres rey, tú eres sacerdote, tú eres profeta de Dios. Pero es un profeta para servir. No vas a dar juicio, porque el Señor Jesús dijo, yo no vine a dar juicio, sino vine a salvar al mundo. Somos reyes y sacerdotes en la eternidad para Dios, y ahorita tenemos un trabajo que hacer. El trabajo es compartir de Jesús. Termino con esto, estas historias, 3 historias pequeñas. Una vez Jesús le dijo a Jacobo, a Pedro y a Juan, vamos a este monte a orar. Y estando orando, vino la gloria del Señor sobre Jesús, y ahí se transformó. Sus vestiduras eran tan blancas que resplandecían. Dice la palabra de Dios, no hay lavador, no hay jabón, no hay detergente en la tierra que pudiera dejar esas vestiduras como estaban de blancas. En eso apareció a los lados Moisés y Elías, y estaban hablando con Jesús de lo que iba a pasar, de lo que le iba a pasar en la cruz, de todo lo que le iba a acontecer a Jesús. Pedro, Juan y Jacobo estaban fascinados ahí, imagínate, estaban como en el cielo, con Jesús glorificado en toda su gloria, y ahí estaban Moisés y Elías. Y entonces Pedro le dice, Jesús, vamos a construir 3 cabañitas, tres casitas para que estén a gusto y no se me vayan a ir. Queremos quedarnos aquí. Y el Señor Jesús le dijo, get out of here. Le dijo, ahí sí le entendiste, ¿verdad? You understand that. Y el Señor le dijo, vámonos hacia abajo, vamos a bajar de la montaña y vamos a predicar en el tiempo de Jesús. Después de la resurrección, ellos andaban platicando eso, porque Jesús le dijo, ahorita no diga nada, pero ahora es una historia de que Pedro quería quedarse ahí, pero no pudo. Les he dicho a muchos hermanos que han perdido algún familiar, es que no podemos verlos, porque si viéramos la gloria con la que están, en dónde están, nosotros quisiéramos estar allá y ya no podrías vivir, no podrías cumplir tu propósito en la tierra. Por eso es que no puedes ver a tu familiar que está en la presencia de Dios. Y sabes, así estaba Pedro, pero tuvo que seguirle, echarle ganas, seguir cumpliendo su trabajo. Cuando Jesús fue a la región de Gadara, se encontró a un homeless. Él vivía en los sepulcros, no tenía hogar, andaba todo desnudo, andaba golpeando gente y se golpeaba también él. Fuera totalmente de control, fuera de sí. Y el Señor Jesús lo liberó, y el Señor Jesús lo cambió. Y dice la palabra de Dios que él estaba bañado, vestido, en sus cabales, así bien peinadito, con más pelo que yo. Y que le dijo el Señor Jesús, déjame ir contigo. Todos pasaban y lo veían peinado y arreglado y les daba miedo. Y le rogaba, dice, que quería estar con él, que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa, no te puedes ir conmigo en la barca. Ahorita es hora que vayas a tu casa y cuenta todas las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Dice que anduvo por 10 ciudades, otra versión de los evangelios. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús se despedía, tercera historia y última, y estaba despidiéndose de sus discípulos, y tengo que irme, ya no me van a ver, pero cuando me vean otra vez, entonces ya no habrá preguntas. Después de 3 años y medio de seguirle, de ver milagros, de estar con Él, escuchar sus enseñanzas, ahora ya no vamos a estar con Jesús. Jesús dice que nos va a dejar. Pedro le dijo: donde vayas yo te voy a seguir. Ya, antes de que cante un gallo me vas a negar. Pero todo estaba escrito para que se cumpliese el plan de Dios. Y el Señor Jesús les dijo: pero te conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces te voy a enviar a un consolador. No te voy a dejar huérfano, no te voy a dejar solo. Voy a enviar al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios va a decirte las cosas que tienes que saber de mí y de mi Padre. Y todo lo que hablo con mi Padre, y todo lo que te diga el Espíritu Santo, es de mí y de mi Padre. Esa es la unción que dijo el Señor Jesús: no se vayan de Jerusalén, sino que quédense hasta que reciban poder, y entonces me seréis testigos. Porque la unción se recibe en obediencia, en humildad, y ahí es donde espero el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, Dios va a cumplir tu sueño de servirle. Si no tienes sueño de servirle, Dios te va a guiar para que le sirvas, porque servir es el propósito de la unción. Que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para tener un sacerdocio donde yo pueda presentarle a la gente a Dios. Ir por la gente que no conoce y presentárselo a Dios y decir: Señor, haz tú la obra de profeta, donde el Espíritu Santo viene y habla a la gente también. Y conviértenos así en reyes, para ti, Rey de Reyes. Por la sangre de Cristo y la unción tú tienes autoridad. Por la sangre de Cristo y la unción tú tienes entrada como sacerdote. Por la sangre de Cristo, esa autoridad de rey tú la tienes. Por la sangre de Cristo vas a cumplir el ministerio de ser profeta de Dios, hablar la voz de Dios, y el Espíritu de Dios estará sobre ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, úsanos para ti, Señor? Espíritu de Dios, Señor, ven sobre mí. Por cuanto tú me has ungido, Señor, ayúdame a dar buenas nuevas a los pobres. Ayúdame a sanar, Señor, a orar por sanidad. Yo lo puedo hacer. Ayúdame, Señor, a ir a los quebrantados de corazón, a predicarles tu palabra a los cautivos, a que pueda haber milagros, que los ciegos espirituales también puedan verte a ti, Señor, que los oprimidos sean libertados. Señor, ayúdanos a saber por qué tenemos la unción de Jesús, para decir, Señor, lo que Jesús quiere decir a través de nuestra boca, porque esa unción nos trae poder. Dios es el que me ciñe de poder. La unción de Dios nos trae descanso en los momentos difíciles. Padre, después de ese momento difícil, tú le dijiste a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Padre, esa unción que nos trae alegría y gozo. Padre, esa unción que nos da paz en medio de la tormenta. Padre, esa unción, Señor, de Dios, que nos da vida y sentido, que nos da la capacidad de testificar de ti. Perdónanos, Señor, si has dejado de servirle, pídele perdón. Si has dejado de obedecerle, empieza a platicar con Él. Si has tenido un poco de duda, empieza a esperar en sus promesas. Si no sientes su presencia, empieza a decir: Señor, yo sé que estás aquí, y es por fe, es por convicción que tú estás conmigo. Tú estás a mi lado. Tú vas conmigo cuando yo ando en la escuela, cuando yo ando en el trabajo, cuando yo estoy en la casa. Donde quiera que vaya, Señor, tu unción y tu poder que vaya conmigo. Ayúdame, Señor, a ser santo, para poder, Señor, arreglar contigo cualquier cosa que me estorbe, para demostrar al mundo que tú estás conmigo, para demostrar al mundo, Señor, quién eres, que eres mi Rey, que eres mi sumo sacerdote y yo te sigo.
y que tú me has dado palabra para ellos, Señor. Ayúdame, Señor, a testificar con mi vida y con mi boca, Señor. Quita, Señor, de tu pueblo, Señor, toda indiferencia. Perdona el pecado en nosotros. Déjanos, Señor, el haber sido lavado, Señor, con tu sangre y el haber tenido en tu presencia con nosotros, Señor, ahora. Déjanos, Señor, que se derrame sobre otros como ese óleo de alegría, Señor, que va a traer gozo al mundo desesperado, Padre. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús a toda la persona, Señor, que nos está oyendo. Aquel que recibe este mensaje, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y te pido que lo unjas, Señor, que le demuestres para qué es esa unción que ya ha tenido, que ya tiene, y el Espíritu Santo empiece a actuar en su vida. Actúa en nosotros, Señor, muévete en nosotros, cambia nuestras vidas, cambia nuestros escenarios, Señor, terribles, enfermedad, dolor, angustia, miseria, economía. En el nombre de Jesús lo reprendemos y declaramos, Señor, una unción especial, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas, y el Dios de milagros, el Dios de gloria será glorificado por nosotros, irá adelante y nos bendecirá y saldremos adelante, Señor, como hijos tuyos, como reyes, sacerdotes y profetas tuyos, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.